Dios les bendiga a todos nuestros queridos hermanos, amigos, familia que nos están visitando a través de este video. Gracias por conectarse, pero ante todo, hermanos, reconocemos esa disposición de prestar su corazón, de conectarse para alabar a Dios, para escuchar la palabra, que es nuestro alimento espiritual. Quiero compartirles una cita bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 5, y está preciosa porque dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué hermoso, hermanos, ciertamente no estamos presentes en cuerpo, pero sí estamos unidos en un mismo espíritu, sintiendo la necesidad de adorar, de alabar y de recibir palabra de Dios. Y bueno, vamos a iniciar esta reunión y quiero compartirles el Salmo 32:7. Dice la palabra del Señor: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Yo no sé usted cómo se encuentra el día de hoy. Puede hacerse esta pregunta: ¿cómo me siento hoy? Bueno, pues Dios dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que viene a sostenernos y les voy a invitar que entremos a la alabanza, a la adoración en esta reunión con gozo. Yo sé que a veces hay situaciones en nuestra vida, angustia, necesidad, incertidumbre, no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, y hay un ambiente en el mundo que nos está tomando en ciertas circunstancias de diferente índole, que vemos y escuchamos lo que está sucediendo en las familias, aún nosotros, nuestra propia familia, tenemos nuestras batallas personales, pero qué preciosa palabra el Señor nos dice hoy: con cánticos de liberación me rodearás. Y les invito, mis hermanos, les invito ahí en su casa, que se pongan de pie, no se queden sentados, pónganse de pie, levanten sus manos, pongan su mano en su corazón y dedíquense a Dios. En espíritu y en verdad vamos a adorar a nuestro Padre. Vamos a hacer esta oración y le vamos a decir: Señor, yo dispongo toda mi vida a ti, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos adorarte, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad, Señor Dios. Que a través de estos cantos, Señor, venga liberación a nuestros hogares, Señor. Y que tú nos rodees, Padre Celestial, rodea a cada familia, Señor, y que tengamos un espíritu de adoración y de alabanza, Dios. Yo dispongo hoy mi vida para adorarte, para bendecirte, Señor Dios. Quiero estar, Señor, conectada contigo. Dígale: Dios, yo quiero estar totalmente concentrada en ti, Señor Dios. Que nada me distraiga, Padre, porque este tiempo es mi tiempo contigo. Oh, mi bendito Padre, yo sé que tú estás con nosotros, porque tu palabra lo dice y lo creemos, Señor. Que donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Gracias porque tú lo estás y lo creemos en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, levante sus manos, alábele, abata sus manos, como dice la palabra del Señor, batid nuestras manos y gócese en la alabanza y en la adoración. Muy buenos días, hermanos. Quiero compartirles esta cita bíblica que está en el Salmo 95, versículo 6. La palabra del Señor dice así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Esta canción que vamos esta alabanza dice: ven, es hora, es el tiempo. Así que este es el momento. Amén. Para adorar al Señor. Le invito a que usted adore al Señor con este canto. Vamos a decirle: Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte vida.
Vamos. Ven, es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, Aleluya. Ven, es hora de adorarle. oh sí, Señor. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Y ven, vamos a decirle al Señor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Él es Rey, oh sí, Señor. Aleluya. Dígale conmigo, ven, Señor, ven, es hora de adorarle. es el tiempo. Ven, Ven, abre tu corazón a Él. Oh sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, confiesa que toda lengua confesará que es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Eres Rey, oh sí, Señor. Eres Rey, porque no lo declaras. Eres Rey de todo el universo. Eres Rey de nuestras vidas. Eres Rey, oh sí, Señor. Eres Rey, toda lengua. Y toda lengua confesará que es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Una última vez declárenlo con fe. Y toda lengua confesará que es Dios, y las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Eres Rey, eres Rey. aleluya, Señor.
¿Por qué no levantas tus manos y le dices al Señor: Señor, tú eres el Todopoderoso y no hay nadie como tú? ¡Aleluya! A su nombre sea la gloria. Utiliza tus palmas para agradar al Dios. Dígalo conmigo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad, esa en ti eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres la única razón. Dígale una vez más. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad, esa en ti es mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Que no aplaudimos a nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Proclamamos su verdad y su poder. Levanta tu voz y di conmigo: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Utiliza sus palmas para proclamar su grandeza. Oh sí, Señor, no hay nadie como tú, Padre. A ti damos la honra, la gloria y el honor. Levante su voz una vez más y dígale conmigo: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Última vez: tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Que no hay nadie como nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. A ti te damos honra y gloria, Dios. Que hoy somos hijos, ya no somos esclavos. Él nos ha redimido y nos ha escogido como sus hijos. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección. Sobre todo mal, temores ya no hay. Vamos a decirle: Ya no soy
que tú sabes de mí. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. Abre los mares y dale una vez más. Abres los mares y hoy puedo cruzarlos. Perfecto amor venció el temor. Me rescataste y hoy puedo cantar. Soy un hijo de Dios. 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 Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios llegamos una vez más al domingo 17 de mayo del año 2020, donde la mano del Espíritu del Señor se manifiesta sobre nosotros a través de traer frutos, donde nosotros podamos comprender y entender qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas y hacia dónde Dios nos está llamando. Hoy quiero compartir un tema que le he titulado El trabajo de los siervos. Una vez más digo el tema que voy a compartir en esta mañana, el trabajo de los siervos. Y les voy a invitar que abran la escritura en el libro de Segundo de los Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Una vez más repito esta cita bíblica para que en familia estemos atentos a las indicaciones que Dios nos está dando a través del pastor que está transmitiendo la palabra del Señor. Estamos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 14. Dice así la palabra del Señor en esta mañana. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Verso 2, y de Siria había salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria
anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Verso 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Verso 7. Luego que el rey de Israel llegó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y que da vida? ¿Para que envíame a mí a que sane este hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Verso 9. Vino Naamán con sus caballos, con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Éfrata, ríos de Damasco, ¿no son mejores que de todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Verso 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Verso 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Antes de entrar a la palabra del Señor, voy a invitar que todos puestos de pie oremos para que Dios nos bendiga y el Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas. Padre, gracias en esta mañana una vez más. Yo te pido, Señor, que uses mi vida para tu gloria. Y Espíritu Santo, recuérdame lo que voy a transmitir en este día a mis hermanos. A cada uno, Señor, que están en casa, de acuerdo a la necesidad que pudiesen tener o de acuerdo a lo que tu Espíritu Santo va a hacer, vengas a traer una palabra, Señor, que los lleve a entender y a comprender tus propósitos que tienes a través de esta historia y de esta enseñanza que vas a hablar a nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en tus caminos y amar tu presencia. En el nombre de Jesús todos decimos amén, así sea. Bueno, nuestro tema es el trabajo de los siervos. Esta historia de Naamán tiene una gran profundidad. Deseo que, a mi oración que hice, deseo que el Espíritu Santo esté poniendo la palabra muy correcta en mis labios para ustedes que me están escuchando, para no desviarme de las profundidades que yo pude encontrar en este pasaje bíblico, sino hacer énfasis a las cosas importantes que Dios quiere transmitir a través de mi vida hacia la vida de usted. Bueno, iniciamos con el versículo 1, cuando dice que Naamán era un general muy respetado en Siria. Este general que era respetado en Siria, dice la palabra de Dios que era un hombre que le había tenido ese éxito cuando se encontraba defendiendo al cuidado del rey de Siria, al estar al pendiente de todas las cosas que Dios había indicado para que él lograse grandes victorias, y eso permitía que el sentir
de este hombre fuese creciendo cada día, cada momento en lo que realmente era. Dice la Escritura que era un hombre de una gran estima, porque por medio de él dice que Siria había cobrado mucho éxito. Si este hombre era reconocido y era realmente, lo podemos ver de esta manera, tenía muchos emblemas o muchas distinciones que portaba sobre su cuerpo, él empezó a tener un orgullo muy grande. Empezó a tener una altivez muy profunda dentro de su vida. Y eso, hermanos, hace que cualquier persona que conozca de Cristo o no conozca de Él, en los caminos del Evangelio o fuera de los caminos del Señor, cuando una persona empieza a vivir en un orgullo, hay una situación que puede provocar dentro de su vida. Y esta es olvidarse de Dios. Y esta es considerarse a sí mismo una persona valerosa, esforzada, que por su inteligencia y por su capacidad todo lo puede tener. Y esto hace que esa persona pueda poseer una armadura, no solamente la cuestión física que este hombre Naamán ya portaba, sino que también una armadura sobre su cuerpo que muchas veces la toma dentro de su corazón y se desvían del propósito por el cual Dios nos coloca en lugares privilegiados, no importando dónde nos encontremos o qué es lo que estemos haciendo, lo que hagamos o donde estemos, y debemos de hacerlo siempre, como dice la Escritura, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, siempre lo estemos haciendo reconociendo el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre esa circunstancia viene a vivir un área que lo llevó a comprender dentro de su corazón una necesidad física, una situación que no solamente el grado honorífico que tenía dentro de este ejército o delante del rey, había una situación que estaba padeciendo él sobre su cuerpo y era una enfermedad. Realmente el nombre de Naamán significa agradable a sí mismo. Esto habla precisamente la situación que el hombre se puede encontrar, agradarse a sí mismo. Hoy vivimos, y no solamente por lo que estamos viviendo en la actualidad, sino hemos estado viendo etapas donde en la realidad de las cosas que enfrentamos, conocemos, el hombre se ha centrado a sí mismo. El hombre se ocupa en su forma de pensar y en su forma de ser. Se ha ocupado a sí mismo, se ha agradado a sí mismo. Yo recuerdo a muchas personas que en cierto momento dentro de su vida siempre expresaban esta palabra: primero yo, después yo y siempre yo. Esa persona pierde el sentido de las cosas. Esa persona se hace autosuficiente a sí misma. Y eso hace que se desvíe del propósito por el cual Dios diseña a la persona para ocupar un puesto público o un puesto donde tal vez para muchos es insuficiente, como aquel que recoge basura en las calles. Dios la ha colocado allí. Y esa persona es algo especial delante de Dios, como aquel que tiene un cargo importante en la sociedad. Porque todos somos igual delante del Señor. Hay un versículo que dice en Santiago, versículo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En este pasaje bíblico, yo he encontrado en el versículo 2, en el versículo 9 y 10 y en el versículo 13, cómo Dios utiliza a siervos. Cómo utiliza Dios a hombres que están atentos al servir a gente que tiene un reconocimiento. Pero cuando Dios mira a esa gente que tiene un sentido de servicio, Dios a ellos lo levantan. Son las piedras pequeñas que sostienen aquellas grandes piedras. Una piedra puede considerarse fuerte, sólida, pero hay piedras pequeñas bajo esa gran piedra.
Pero muchas veces cuando esa piedra pequeñas son quitadas, esa piedra grande pierde su estabilidad y tiende a irse al despeñadero, porque no ha considerado esas piedras pequeñas que sostienen a esas grandes piedras. Dios trae una enseñanza sobre la vida de Naamán a la vida de los creyentes. Primero, dice la Escritura, vemos en este caso, Siria, está el rey de Siria, está Naamán y está una muchacha. En Israel está el rey de Israel, está Eliseo y está el siervo de Eliseo. Y de intermedio están los siervos de Naamán. Allí es donde Dios viene a traer una transformación a nuestra vida, diciendo de esta manera. En el verso 2 dice que una muchacha, en el tiempo que las bandas salieron hacia Israel, dice que trajeron a una muchacha cautiva y era esclava o era servidora de la señora de Naamán. Y realmente Naamán ocultaba la situación física que tenía, la lepra. La lepra, hermanos, como podemos ver en algunas ilustraciones que ustedes van a ver ahorita en la pantalla, se van a dar cuenta que esa enfermedad ocasiona, hermanos, que la piel se vaya pudriendo y se caiga en pedazos. Y esa misma lepra, como va entrando dentro de la piel de la persona, va avanzando, que algún miembro físico de la persona lo puede perder o puede perder la vida. Allí es donde nosotros, al ver estas imágenes, nos damos cuenta que la lepra tiene una similitud hacia el pecado. El pecado, hermanos, cuando entra en la vida de una persona, lo va carcomiendo, va acabando con su vida y va provocando un orgullo que se hace autosuficiente y esconde lo que muchas veces hay dentro de su corazón por una armadura que se pone, una armadura de resistir, una armadura de que él puede salir adelante, de una armadura que no necesita de Dios, de una armadura que lo hace, valga la expresión a lo que estoy hablando, autosuficiente en todos los aspectos de su vida. Pero llega un momento donde Dios utiliza aquellos que muchas veces los tenemos insignificantes. Y es en este caso la sierva, más bien la esposa de Naamán, una muchacha que le habla una palabra muy directa y una palabra hasta profética, yo puedo decir. ¿Por qué profética? Porque en el versículo 3, ella le expresa esto a su señora. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Note usted, hermanos, la expresión de esta palabra, si rogase. Hasta ahí nos quedamos por un momento. De tal manera que Naamán va con el rey, que le tenía mucho aprecio, y le cuenta cómo una muchacha había expresado que él él iba a obtener sanidad si fuera a Israel, porque allí había un hombre que tan solo le iba a tocar e iba a sanar. Bueno, en este caso, el rey de Siria escribe cartas para que se entendiese el sentido hacia donde Naamán iba a ir con todo ese ejército, porque tal vez hubiese pensado el rey de Israel que iba a ser atacado, pero estratégicamente, en cuestión de paz, le envió cartas para que él entendiese las cosas que en ese momento iban a suceder. Bueno, se va directamente al camino hacia Israel, y en ese momento el rey de Israel lee las cartas, y dice la escritura en los versos que leímos que el rey rasga sus vestidos, porque directamente él lee la carta y realmente él se encuentra en una situación de apuro, diciendo, ¿cómo es posible que se hayan traído esta carta en el cual yo no puedo sanar a Naamán? Porque el único que lo puede sanar, el único que da vida
y el único que la puede quitar es Dios. Yo no puedo. Y rasgó sus vestidos en señal de duelo, en señal de dolor. Pero como todo Dios lo conoce, y todo Dios conoce con anticipación de lo que va a suceder, Dios le hace sentir a Eliseo de lo que en ese momento él iba a intervenir. El verso 8 dice que Eliseo era un varón de Dios. Y cuando nosotros entendemos qué es un varón de Dios, hablamos de una persona que ha tenido un encuentro con Él. Hablamos de una persona que sigue con toda su pasión lo que Dios indica a través de la palabra y es obediente a sus mandamientos y continuamente tiene una relación con Él para que esa persona pueda vivir de acuerdo a su voluntad. Es ahí donde Eliseo entra en esta bendición. Y en el versículo 9, vea usted la actitud de Naamán cuando llega a Israel. 200 kilómetros de distancia Naamán tenía que recorrer desde Siria hasta Jerusalén. 200 kilómetros. Para que él recibiese una sanidad sobre su vida. Pero Dios quería tratar en él algo que Dios quiere tratar con nosotros. En este caso, sobre él, quería tratar su forma de ser, su forma de pensar y sobre todo, él tenía un orgullo muy grande. No solamente porque vestía una armadura, sino que también tenía una personalidad de autosuficiencia. Entonces, en el versículo 9 dice que vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Note en ese momento lo que va a suceder. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez más leamos el versículo 9. Dice, y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Note usted la actitud de Naamán. Si en el versículo 5, del capítulo 5, versículo 1 dice que era un varón grande delante del rey de Siria y que lo tenía en gran estima, esto nos habla de un hombre que siempre las cosas se tenían que darse como él las quería indicar. No tenía esa humildad y esa sencillez que un hombre que está en una posición debería de tenerla. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 hasta el versículo 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una persona que no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o una persona que ya ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, debemos de tener cuidado y deben de tener cuidado de que nunca entre orgullo a nuestras vidas, de lo que hacemos o de lo que un día nos puede Dios llevar a poder lograr hacer. Hay un pensamiento que dice de esta manera: una persona puede comprar la mejor cama y el mejor colchón, pero nunca comprará un verdadero descanso. Una persona puede tener los mejores libros, pero nunca la sabiduría. Una persona puede tener las mejores comidas, pero nunca un buen apetito. Una persona puede decir, tengo los mejores adornos, pero nunca la belleza. Una persona puede decir, tengo la mejor casa de todos, pero no un hogar. Una persona puede decir, tengo las mejores medicinas y los mejores médicos, pero nunca la salud. Una persona puede decir, yo tengo un reloj de oro, pero su tiempo siempre es limitado. Una persona puede decir, tengo el mejor crucifijo de oro, pero no tiene la salvación que Dios ofreció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pensamientos tiene la persona en su vida? Este hombre no se bajó del caballo, se quedó ahí arriba del caballo,
porque dice la Escritura que él esperaba que Eliseo saliese para que él pusiese sus manos y le dijera: Naamán, eres limpio. No fue así, sino en el verso 10 dice que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, una vez más aquí notamos el trabajo de los siervos, como la muchacha y ahora el siervo de Eliseo. Y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te le restaurará y serás limpio. El siervo le da una indicación: ve al Jordán, lávate. En algunas traducciones también habla acerca de sumérgete. Esto habla también del sentido griego de una inmersión, de una transformación en su vida, a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. De aquellos, y tal vez yo pongo esta pausa muy directa al corazón, de aquellos que nos están viendo y es el tiempo de que tengan ese bautismo, ese compromiso con Dios de bajar a las aguas del bautismo. Es un símbolo solamente de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere quitar en la vida de cada una de las personas. Solamente le da esa indicación, este siervo. ¿Qué sucedió en Naamán? Dice el verso 11 que Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Los pensamientos del hombre o la dirección del hombre no son los caminos del Señor. El Señor quiere que el hombre actúe de acuerdo a su voluntad y no de lo que el hombre ha pensado de cómo actuar. El Jordán significa el que desciende y nace de Hebrón a unos 2.800 metros a nivel del mar y desemboca al Mar Muerto en menos de 400 metros. Note usted, hermanos, cómo Dios, en cierta manera, estaba utilizando las aguas del Jordán. ¿De dónde nacen y hacia dónde van? Y precisamente este hombre tiene una lucha entre sí. Cuando él expresa en el verso 12, Abana y Farfar son los mejores ríos de Damasco. ¿Por qué este hombre me hace que yo me meta al Jordán? Y el Jordán realmente era un agua muy turbia, un agua que realmente no tenía un sentido para la gente importante. Para la gente que tenía un grado político, eran las aguas despreciadas. Pero Dios quería traer una enseñanza a Naamán y llevarle a un recordatorio, a lo que leímos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios quería, como siempre ha querido, en este caso en Naamán y a cada uno de los que estamos en casa y a mi propia vida, que entendamos cómo Dios quiere vernos delante de Él, hincados, postrados, adorándole y siempre dependiendo de Él y que su nombre sea exaltado en todo lugar. Note usted la palabra que yo me quedé al principio del verso 3, donde dice esta sierva: si le rogase a mi Señor, si le rogase. ¿Naamán lo hizo? No lo hizo. ¿Cuántas actitudes y cuántos pensamientos en la actualidad hay en la persona? Se le dice a la persona lo que tiene que hacer, cómo debe de buscar de Dios, cómo debe de esforzarse. Y parece que tapamos nuestros oídos a la voz de las indicaciones que vienen de parte de Dios. Muchas veces Dios te ha hablado y te vuelve a hablar por primera, segunda, tercera vez, porque Él quiere llamar tu atención para que tú entiendas el propósito que Dios siempre ha tenido sobre tu vida. Muchas veces cerramos nuestro corazón a su voz y queremos vivir de acuerdo a nuestra voluntad. En este caso, este hombre lo estaba expresando. Se fue enojado.
Yo creo que tú y yo, si alguien nos dijera, si tuviéramos alguna necesidad, ve y haz esto y vas a recibir esta recompensa, ve y lo vas a obtener, diríamos, si es para un beneficio, ¿por qué no? Si esto es lo que yo estoy buscando, gracias por eso. Pero no es así. Siempre hay una soberbia, un orgullo del por qué. Lo primero es por qué. Yo no lo voy a hacer. Ponemos nuestras barreras. Limitamos las cosas. Y no dejamos que Dios actúe de acuerdo a su voluntad. Viene su siervo. De Eliseo le dijo. Y él directamente, aún en eso, puso esa barrera diciendo, pero yo quería a Eliseo, ¿cómo que manda a un siervo? Y se fue enojado. En todo lo que él estaba pensando, dice el versículo 13, que en la actitud que este hombre llevaba a Naamán, a la indicación que ya había recibido del siervo de Eliseo, Gehazi, dice que en ese momento sus siervos de él, sus criados, se le acercaron y le hablaron diciendo, verso 13, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Lávate. En ese momento, él empieza a reflexionar de cómo sus propios hombres se atrevieron a hablarle a las indicaciones que recibió del siervo de Eliseo. Esto nos habla de tres cosas importantes: la mujer llevada a esclavitud, el siervo de Eliseo y los siervos de Naamán. Esto habla de una conciencia de persistencia, de un conocimiento persistente, de hombres que se atreven a hablar las cosas como deben de ser, no importando la reacción o la forma que pueden ser llevados hacia una palabra que se puede decir, hacia un cambio. Él lo hace. Dice el versículo 14 que él entonces descendió. Y note algo importante, hermanos, y sobre esto viene la administración del Espíritu Santo sobre nosotros, que él en ese momento se empezó a quitar su armadura. Empezó a despojarse de su orgullo, de su soberbia, de su altivez, de su dependencia de sí mismo. No solamente la armadura que poseía, sino que en ese momento, cuando se quitó la armadura totalmente de lo que estaba llevando encima, empezó a abrir su corazón. Empezó a ser tratado por Dios. Empezó a hacer la obra por la cual muchas personas en ese tiempo necesitan acercarse a Jesucristo para recibir el perdón de pecados y obtener la vida eterna. Allí está el compromiso y ahí está la respuesta de la bendición. Que él se sumergió 7 veces con obediencia y con dirección, que la última, dice la Escritura, que él salió sano de aquella lepra. ¿Cómo regresa? ¿Con qué actitud regresa? Dice el versículo 15, que él volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Vea usted cuando Dios hace un cambio, cuando verdaderamente una persona tiene un encuentro con Jesucristo, es obediente al bautismo de agua, hay una inmersión, el hombre muere y sale una nueva criatura. Algo sucede allí. Y esta es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Dice que él fue con su compañía y se puso delante de él. Y dijo, he aquí, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y utiliza esta palabra, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Naamán reconoció el trabajo de sus siervos y de él cómo se consideraba ahora siervo. Se le quitó el orgullo. Y no solamente se quitó el orgullo, sino entendió la postura por el cual Dios cambia las circunstancias de cómo una persona se puede encontrar por mucho tiempo de su vida, no importando la edad. Muy diferente al verso 9,
al verso 15. En el verso 9 se quedó en su caballo, montado en su caballo. Pero ya en el verso 15 vemos a un hombre, después de ir al Jordán y de sumergirse y de ser sanado, tanto físicamente como en el alma, y es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. No solamente sanar tu alma, sanar tu cuerpo. Si alguien que en esta mañana nos está viendo y necesita sanidad sobre su cuerpo, yo lo creo, con esta fe que el Señor nos da, por medio de su Espíritu Santo y no por nosotros, que puede recibir sanidad y alivio de lo que está viviendo en esta mañana o durante la semana. En ese momento él se puso a la orden de Eliseo. Y no solamente a la orden, sino que también dijo, ahora reconozco que no hay Dios como en Israel. Es el tiempo que la gente pueda reconocer quién es Dios. Nuestros padres, nuestros hermanos, algún familiar que verdaderamente reconozcan quién es Jesucristo. Yo te voy a invitar en esta mañana que te pongas de pie con tu familia y le puedas tú decir al Señor en esta mañana, vamos a hacer una oración de despojarnos. Vamos a quitar áreas de nuestra vida que todavía están allí. Y el Señor ha permitido hasta este momento que nosotros notemos a través de algo que está sucediendo en nuestra casa, algo que está pasando en nuestras vidas, que todavía traemos ataduras. Y eso no nos permite entender los propósitos por los cuales Dios nos ha invitado a estar en casa. Padre, en esta mañana, mi oración es para que todo hermano, todo amigo que nos está viendo en esta mañana, toda cadena con la autoridad de Cristo Jesús que Él nos da, reprendemos, soltamos, liberamos, Señor, toda atadura, desde un pensamiento, Señor, de tristeza, de abandono, de angustia, de martirio, de juicio. Los ato en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato la mente que la persona ha tenido en ese tiempo y lo ha llevado a desviarse de la mentalidad que Cristo quiere poner sobre su vida. En el nombre de Jesús. También en esta hora, Señor, toda acción que se está concibiendo en la mente ha bajado al alma y ha tomado una postura, Señor, de desobediencia, de altivez, de orgullo, de sentirse autosuficiente, de sentirse bien. Lo ato en el nombre de Jesús y que a partir de Dios, de que el tiempo que hemos estado en casa, tu espíritu traiga una renovación, tu espíritu traiga un cambio, Señor, y se rompa toda actividad, Señor, que el enemigo ha querido provocar por mucho tiempo en la vida de cada uno de nuestros familiares. Y en el nombre que es sobre todo nombre hay libertad, en el nombre de Jesús. Yo te voy a invitar a que levantes tus manos y las nuevas y dígale, Señor, yo recibo libertad en el nombre de Jesús. Todo pensamiento, todo es quitado, toda armadura, así como Naamán se quitó esa armadura y dio a conocer ante la gente que lo observó cuando él bajaba al río Jordán, Señor, así la gente pueda ver, Señor, la situación y la necesidad que la persona puede tener en su vida en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, hay libertad en el nombre de Jesús. Oh, Rabasiria Mandarakanda. Hay libertad en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Hay libertad, Señor. Hay libertad. Hay libertad en tu nombre, Señor, para los hogares. En el nombre de Jesús. Pero también, Señor, ahora oro por aquellos, Señor, que en una situación física están viviendo, Señor, en enfermedad. Desde un dolor de cabeza, Señor, hasta dolores musculares, Señor, en el nombre de Jesús. Dolores, Señor, de este virus que ha estado atacando las vías respiratorias y quiere invadir los pulmones de la gente. Ato el virus en el nombre de Jesús. Hoy es tiempo como iglesia que cobramos esa autoridad. Y es el tiempo, iglesia, que estamos en casa, allí en oración, haga oración y reprenda este virus de enfermedad. Lo atamos en el nombre de Jesús. Desde el norte, al sur, al este y al oeste, de todo nuestro país y del mundo, del estado de Hidalgo. Virus, escucha virus. Te ato en el nombre de Jesús. Y como te han llamado,
te despojo de esa corona, de la muerte te despojo. Y la vida de Cristo venga a cambiar el ambiente de nuestra ciudad. Y la mano de Dios esté ministrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. Sabemos que hay libertad en cada vida, Señor, desde una opresión hasta dolores musculares o enfermedades, Dios, que han surgido sobre alguien particularmente, Señor. Reprendo la artritis. El Señor me está indicando que hay dolores de huesos, artritis. Reprendo la artritis en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato la artritis. Ato en el nombre de Jesús toda artritis. Ahora en el nombre de Jesús. Y hay sanidad, Señor, hay sanidad en tu nombre. Porque como siervos tuyos, Señor, hacemos la obra por el cual nos has enviado, Señor, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Y el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, Señor. Y pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, Señor. Yo creo que por este medio de, Señor, de comunicación, levantamos nuestras manos y envía sanidad y alivio al que lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dolores de espalda también, Señor. Dolores de cintura, Señor. Riñones, Señor, vesícula. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Toda presión se normaliza en el nombre de Jesús. Yo te voy a invitar que allí donde tú estás, te puedas decir: gracias, Señor, por tener sanidad sobre mi cuerpo. Recibo sanidad y recibo también tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El trabajo de los siervos es recompensado por Dios. Yo quiero aprovechar este tiempo agradeciendo a Diel, a Jonathan, a Gary, a Vero, a todo el equipo que ha estado participando en esta grabación. Desde que se inició hasta ahorita, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sean reconocidos en nuestras oraciones y por cada uno de ustedes por su trabajo. Que el Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Abrazo, iglesia. Les amo en el Señor y hay que seguir firmes en el Señor y despojarnos de todo lo que muchas veces el enemigo quiere sembrar y ser libres en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios gobierne nuestros corazones hoy y siempre. El Señor les bendiga grandemente. Aleluya.